La tarde, fin de semana. Protesta mundial en rechazo a Nicolás Maduro. Miles de venezolanos participaron hoy en masivas movilizaciones convocadas por la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. En un video difundido en redes sociales, el general de división Francisco Esteban Llanes Rodríguez, director de Planificación Estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Fuerte pronunciamiento del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, de cara a la jornada de protestas contra Maduro. Criticó a los funcionarios de la ONU que recientemente se pronunciaron en contra de las sanciones al sector petrolero en Venezuela y aseguró que el objetivo es castigar a los violadores de derechos humanos. Los chalecos amarillos vuelven a tomarse las calles de Francia. Unas 17.000 personas salieron en todo el país y dedicaron la movilización a los heridos por la violencia policial en protestas pasadas. Hubo disturbios en la ciudad Luz. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto acompañarlos durante las próximas 2 horas de información aquí en la señal del canal NTN24, el canal de las Américas. Les recuerdo que estamos en Twitter. Estamos como @latarde NTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. Venezuela necesita libertad, los venezolanos necesitamos vivir. Hoy, no solamente Caracas está en la calle. Hermanos, ciudadanos, el momento es ahora. El momento es ahora. Venezuela volvió a las calles hoy para exigir que retorne la democracia al país y el cese de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Con un mensaje de conciliación, el presidente interino Juan Guaidó se dirigió al país. En su discurso anunció que ya está en marcha el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela y exhortó a los militares a permitir su ingreso al país. Daniela Zambrano, uno de nuestros periodistas acreditados y desplegados para esta cobertura el día de hoy en Caracas, tiene toda la información. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda una movilización multitudinaria que no solo se llevó a cabo en Caracas, sino también en el interior del país. Partes importantes a destacar en el discurso que ofreció Juan Guaidó ante miles de manifestantes, que ya hay 3 puntos de acopio para recibir esa ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional. Uno estaría en Colombia, otro en Brasil y otro en una isla del Caribe. El llamado es a las autoridades, a la Fuerza Armada, para que permita que esa ayuda pueda ingresar a territorio venezolano y así ser distribuida donde más se necesita. Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Y anunciamos también al pueblo de Venezuela que ya tenemos 3 puntos de acopio para la ayuda humanitaria. Primer punto, Cúcuta, Colombia. Ahí estará el primer centro de acopio para la ayuda humanitaria. Y habrán 2 más que anunciaremos precisamente dónde estarán en los próximos días. Pero adelanto, uno estará en Brasil y el otro estará en una isla del Caribe y entrará por mar.
Juan Guaidó hizo referencia a un video que circuló a través de las redes sociales de un general de la Comandancia de Aviación que desconocía a Nicolás Maduro y llamaba a los demás funcionarios a hacer lo mismo y reconocía a Juan Guaidó como presidente interino. Ha dicho Juan Guaidó que no hacen falta solo pronunciamientos, sino también acciones. Puso como ejemplo lo que sucedió el día de hoy también en la movilización en el estado Lara, donde funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana le abrieron paso a los manifestantes opositores. No solamente estamos diciendo que respeten la Constitución, no solamente estamos ordenando a cada militar, a cada soldado, a cada cuerpo de seguridad que no disparen a los manifestantes. No solamente es eso, le estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela. Como todos nosotros los que estamos aquí hoy lo tenemos, como todos los que estamos hoy movilizados y seguiremos movilizados, lo tenemos en la reconstrucción de Venezuela. Esperamos con contundencia y fuerza pronunciamientos en bloque, respetando la Constitución, diciendo que aceptarán la ayuda humanitaria, diciendo que estarán del lado del pueblo de Venezuela, como sucedió hoy en Lara. No sé si lo vieron ya. La Policía Nacional, ante la gran manifestación en Barquisimeto, dijo uno de sus funcionarios: no nos vamos a prestar para reprimir al pueblo de Venezuela. Y se retiraron. Probablemente ese funcionario hoy tendrá consecuencias, por lo cual hoy le hago un gran reconocimiento de toda nuestra gente. Usted es un digno soldado, usted es un digno policía que está del lado de su gente, del sufrimiento de nuestro pueblo. Decía el recién proclamado presidente interino de Venezuela que Miraflores cada vez se está quedando más solo y llamaba a los ciudadanos a mantenerse en las calles. Anunciarán en el próximo día movilizaciones, habrá una el Día de la Juventud, 12 de febrero. Tendremos dos movilizaciones importantes en los próximos días. Una tendrá que ver con la ayuda humanitaria y haremos el llamado el día de mañana. Y vayan guardando esta fecha muy importante, Día de la Juventud, 12 de febrero. Estamos dispuestos a insistir hasta lograr la libertad y el cese de la usurpación. Así que Miraflores cada vez se queda más solo, pero pronto llegaremos ahí. Pronto llegaremos ahí, en un gobierno de transición que dé paso a elecciones libres. Hoy, 2 de febrero, iniciamos entonces el mes que debe ser determinante para nuestra libertad. Hoy, 2 de febrero, recordamos a los caídos, a los presos políticos, al sacrificio que nos ha traído a este momento. Nos llenamos el corazón de esperanza, sonreímos de nuevo para pensar en nuestro futuro. ¿Cuántos de ustedes no se han imaginado qué quieren hacer en una Venezuela libre? ¿Cuántos de ustedes no han visto regresar la normalidad a nuestra tierra, a recuperar el abrazo en familia, a recuperar los cumpleaños en familia? Estoy seguro que cada vez los vemos más cerca. Esa es la normalidad que además llevará a nuestros jóvenes no solamente a ser felices en nuestra tierra, sino a desarrollar sus talentos en nuestro país. En la tarima estuvo acompañado por todos los diputados a la Asamblea Nacional y también líderes opositores como Enrique Capriles. Hicieron mención particular a Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori también estuvo en tarima acompañando este pronunciamiento de la directiva de la Asamblea Nacional frente a miles de manifestantes. En la información desde Caracas, Daniela Zambrano, con ella volvemos al estudio. Daniela, una muy buena tarde para ti. Por supuesto, nos quedamos allí en Caracas porque en diferentes puntos del territorio nacional también se concentraron miles de venezolanos para expresar su apoyo al proceso de transición democrática en el país. Nuestro periodista Luis Laya nos envió el siguiente informe. Pedimos apoyo a Venezuela. Este es el llamado de los ciudadanos a la comunidad internacional, respaldo para lograr la salida de Nicolás Maduro y que venga la ayuda humanitaria. Para todas las personas, para medicamentos básicamente, y quimioterapia, antibióticos y evitar las muertes que diariamente se suceden
por la falta de medicamentos en el país. Los niños están sufriendo, los adultos mayores están sufriendo, tenemos que salir de esta crisis lo antes posible. Llaman a los países a accionar ante la crisis social y política que vive Venezuela, no pasar por alto la magnitud de la misma. Que se vengan un mes para que sepan lo que es una dictadura, porque nosotros estamos defendiendo la democracia y eso es lo que queremos, democracia. Desmienten a Nicolás Maduro, señalan que no hay normalidad, que sí se vive una grave crisis en Venezuela y están dispuestos a recibir a quienes vengan a ayudar. Y si tienen que llegar, lo que tengan que llegar aquí nosotros, los hombres valientes, también los estamos esperando. Si tienen que llegar los militares, por supuesto que los vamos a recibir. Si tiene que llegar lo que tenga que llegar, la ayuda humanitaria, también la estamos recibiendo. Maduro, el delincuente Maduro sabe, está acorralado, tiene miedo. A los policías y militares les piden que respalden su lucha, que miren a sus familias y tengan valor. Aseguran, no tienen miedo de estar en las calles. Que vea entre su familia y entre todos los venezolanos que tenemos la necesidad de cambiar esta Venezuela por una Venezuela mejor. Lo que necesitamos ahora. ¿Le da miedo salir a las calles a protestar? No, lo hago por mis nietos, por mis hijos. Hay que estar en la calle, por nuestra Venezuela. Porque quiero mi Venezuela libre, porque necesito dejarle una patria a mis nietos, como yo me crié, libre. Los ciudadanos venezolanos indicaron que se mantendrán en las calles, que no tienen miedo de manifestar en contra de Nicolás Maduro. Exigen a la comunidad internacional que mantenga su apoyo y han hecho también un llamado a los funcionarios militares a que cese la represión. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Elaya. Y esta jornada de manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro deja imágenes como estas que se registraron en la ciudad de Barquisimeto, es la capital del estado Lara. Oficiales, agentes, efectivos de la Policía Nacional desplegada allí en el estado Lara, un estado importante en el centro occidente del país, abrazando a los manifestantes y permitiendo que esta movilización, que esta marcha, que esta protesta que se daba en contra de Nicolás Maduro se diera con tranquilidad. Ellos afortunadamente se apartaron de la zona y evitaron por todo momento confrontaciones con los manifestantes que, por supuesto, gritaron consignas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, desde Valencia, esto en el estado Carabobo, ya en el centro del país, la líder opositora María Corina Machado destacó la ayuda de la comunidad internacional a este proceso de transición que, según ella, vive el país. Aseguró que los venezolanos no se cansarán hasta que vuelva la democracia a la nación suramericana. Nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie nos va a desviar de la ruta del coraje. Hoy, todas las fuerzas relevantes democráticas del mundo nos acompañan exigiendo la salida de Maduro y sus mafias ya. Y como es habitual, el régimen convocó una contramarcha. Simpatizantes de Maduro se concentraron en la avenida Bolívar de la capital de Caracas. Las manifestaciones oficialistas fueron convocadas a la misma hora que las marchas en apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela. Hoy Nicolás Maduro, allí, en esa concentración, reiteró su discurso contra Estados Unidos, cuyo gobierno dijo alista y dirige una intervención en Venezuela. John Bolton, Mike Pence, Mike Pompeo, yo no los voy a engañar. En Venezuela hay un solo presidente constitucional, legal, juramentado debidamente, formalmente. Un solo presidente gobernando, todos los días gobernando, elegido por el voto popular en libres comicios, y ese presidente es este joven, este muchacho, este obrero, este hombre de a pie, Nicolás Maduro Moros. Es la verdad, esa es la Venezuela de verdad. El heredero del chavismo también ordenó armar a los milicianos e hizo además un llamado con vehemencia además a los jóvenes a unirse a las filas de la Fuerza Armada Nacional. Le he dado la orden al Estado Mayor Superior y hago el llamado a los milicianos y milicianas para que se inscriban para su servicio militar. 2 órdenes he dado para que ustedes
todos los que estén en disposición, sobre todo la juventud, vaya a los centros de conscripción para que se incorporen de milicianos a soldados activos del ejército venezolano. Vamos, milicianos, a inscribirse y milicianas, soldados y soldadas activas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y di una segunda orden. La Guardia Nacional Bolivariana está incorporando 20, 30.000 hombres y mujeres a sus tropas profesionales de cada rato. He dado la orden de que todos los cupos sean ocupados por milicianos y milicianas que se incorporen como guardias nacionales activos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro también reiteró que está dispuesto a adelantar las elecciones parlamentarias, eso sí, dijo, si la oposición quiere. La Asamblea Constituyente tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres, con garantía, y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional. ¿Ustedes están de acuerdo? Mi primer invitado de hoy es Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, presidente además de la Comisión Especial de Parlamentarios para diseñar y promocionar el plan de rescate de Venezuela. Ya lo ve en pantalla. Diputado, una muy buena tarde. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por la oportunidad. Es un gusto. Hoy habló el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ante una multitud en Caracas y decía que ya estaba listo el diseño, la coalición, el plan para que llegara la ayuda humanitaria a Venezuela. Usted, que está encargado también de ese plan de rescate del país, quería preguntarle. Ya habló de Cúcuta, habló de Brasil y habló de un punto en el Caribe para que ingrese vía marítima esa ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Para cuándo? Mira, en los próximos días. Nosotros hemos venido coordinando estos esfuerzos con la comunidad internacional, que desde hace un buen tiempo ha venido anunciando su disposición a ayudar, pero que a partir de la juramentación del presidente Guaidó como presidente encargado de la República, pues entonces se han puesto en marcha los mecanismos para que esta ayuda llegue a nuestras fronteras. Precisamente, pues, el trabajo de ingresarla es la parte más complicada de esta operación, porque sabemos que Maduro no tiene ningún interés en que podamos nosotros darle una respuesta al pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo porque no tiene medicinas y alimentos que necesitan. Hablaba hoy el presidente interino Juan Guaidó de entre 200 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir. ¿De morir por qué? ¿Están enfermos? ¿No tienen qué comer? ¿Qué está pasando con ellos? Mira, una de las principales preocupaciones tiene que ver con la falta de medicamentos y la falta de insumos médicos para atender enfermedades crónicas en Venezuela. Enfermedades que en cualquier parte del mundo pudieran ser atendidas de manera sencilla, pero que en nuestro país están cobrando vidas humanas. Cada día que pasa, cada semana que transcurre, hay personas que mueren por infarto, por causas que pudiéramos haber prevenido, personas que mueren por falta de tratamiento de cáncer o enfermedades crónicas como el VIH. Así que esta cifra que anunciamos el día de hoy está directamente vinculada a la crisis del sector salud, pero por supuesto que la crisis humanitaria también abarca la alimentación en nuestro país. Diputado, desde que el diputado Guaidó hizo su juramento ante los venezolanos allí en Caracas, pues juraba luchar por el rescate, por la restitución de la democracia en Venezuela, él también le ha enviado muchísimos mensajes a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Hoy, cuando hablaba de ese plan de rescate de Venezuela, ese plan de que Venezuela pueda ingresar, en este caso, la ayuda humanitaria, hay muchísimos países, gobiernos del mundo que están dispuestos a colaborar. También llamaba a los miembros de la Fuerza Armada, les ponía en la mano esa papa caliente y les decía, ustedes tendrán la decisión de permitir o no el ingreso de esa ayuda humanitaria. ¿Por allí podría venir el quiebre de la Fuerza Armada, esa que todavía apoya el régimen de Maduro? Bueno, nosotros lo que estamos intentando dejar muy claro es que la única razón por la cual Nicolás Maduro se sostiene en el poder, se mantiene en Miraflores, es porque los organismos de seguridad del Estado permiten que él esté ahí. No porque cuente con el apoyo del pueblo, no porque cuente con el reconocimiento de la comunidad internacional, ni tampoco porque acompañe la ley y la Constitución.
simplemente porque tienen las fuerzas, las armas para refugiarse, atrincherarse y evitar que sea el pueblo quien decida. Nosotros estamos intentando hacerle ver a estos organismos de seguridad del Estado que sus acciones tienen consecuencias, que su inacción es la que permite que todos estemos sufriendo en nuestro país esta enorme crisis y que la Constitución establece el deber, en el artículo 328, de responder ante los intereses del pueblo, del soberano, y no de alguien que en este momento usurpa el poder, que es Nicolás Maduro. También hablaba Juan Guaidó esta tarde ahí en Caracas, cuando ofrecía este discurso a los venezolanos, decía, me han preguntado por si hay miedo, y dice, bueno, ya no hay miedo en Venezuela, porque más del 90%, el 90%, el 85%, algunos sondeos de opinión hablan del 84%, otros de 85%, está en desacuerdo con Nicolás Maduro, desconoce a Nicolás Maduro y reconoce además a Juan Guaidó como el presidente interino, como el hombre encargado de hacer esa transición política o de que se cristalice esa transición política en Venezuela. ¿Eso se refleja en las calles, en el día a día de los ciudadanos, en las vecinas que hablan, que toman café y hablan sobre la situación país? ¿Eso es así? Mira, Guaidó se refería a la amenaza que han planteado algunos gobiernos en otras partes del mundo de que en Venezuela se pudiera desatar una guerra civil. Y su respuesta fue precisamente esa que tú mencionas. Es imposible que en nuestro país haya una guerra civil cuando los civiles, en su grandísima mayoría, queremos un cambio en una misma dirección. Esa dirección no cuenta con la presencia de Nicolás Maduro. Así que en Venezuela lo que hay es una inmensa mayoría de venezolanos que, como tú bien dices, y efectivamente es así en las plazas, en los cafés, además que esta nueva ola de protestas, esta nueva ola de acciones que hemos emprendido desde enero de este año, han devuelto la esperanza y han hecho que el miedo de hablar en alto se vaya perdiendo poco a poco. Así que ha quedado en evidencia cómo todos los venezolanos queremos un cambio y por lo tanto desde los lugares más humildes, más pobres de nuestro país hasta las clases más pudientes, estamos todos trabajando en una misma dirección. Venezuela está unida en este momento, pero unida en torno a la necesidad de un cambio y finalmente, por supuesto, de la realización de las elecciones libres. Decía Juan Guaidó hoy, diputado, cerramos un enero victorioso, con fuerza plena en la lucha democrática por la restitución de las instituciones en Venezuela. Ustedes han pensado en el desgaste también, no es la primera vez que el movimiento que se opone a la llamada revolución bolivariana en Venezuela, pues se sale a las calles, se emociona, piensa en el cambio, quiere la transición y después se queda esperando. ¿Han pensado también en el desgaste, cómo administrar las ganas que tiene ese pueblo que le acompaña hoy a Juan Guaidó, a los movimientos democráticos de Venezuela en esta transición política? Efectivamente, por eso hemos hecho correctivos con respecto a nuestra estrategia de años anteriores. En esta oportunidad estamos haciendo absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para evitar que quienes manejan las armas y la violencia puedan utilizarlas en contra del pueblo y por eso las acciones que hemos llamado han sido pensadas y planificadas para evitarlo. El día de hoy fue un ejemplo de ello. Nosotros no queremos la confrontación porque la confrontación trae desgaste, trae miedo y trae, por supuesto, represión. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en distintos tableros, no solamente la presión popular la que nos acompaña el día de hoy, sino también la presión internacional. Y hoy, nuevamente, fue una demostración en el sentido de que la manifestación que realizamos en Caracas, en Venezuela y en distintas partes del mundo no está dirigida para que Nicolás Maduro reflexione. Para nosotros ya esa posibilidad quedó atrás. La manifestación el día de hoy está dirigida a la comunidad internacional y esperamos entonces que en las próximas horas, que en los próximos días, haya una respuesta de países de la Unión Europea que han dicho, piensan y pretenden pronunciarse a favor y en reconocimiento a nuestro presidente encargado Juan Guaidó, y es por eso que realizamos esta manifestación, de manera tal que cada acción que estamos realizando va a tener una consecuencia, va a tener una razón de ser, y de esa manera evitamos que las frustraciones que han llegado a los corazones de los venezolanos en años anteriores puedan volver a llegar. Diputado, decía esta semana Diosdado Cabello, es el número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del régimen de Nicolás Maduro, que responsabilizaba a la propia oposición, al gobierno de los Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos en Caracas por la vida de Juan Guaidó, porque decía, están planeando algo contra Juan Guaidó. ¿Qué dice Juan Guaidó de esa situación? Mira, el cinismo de quienes están en Miraflores, el cinismo de quienes se saben dueños de la violencia y juegan con ella como una herramienta política. Juan Guaidó ha repetido una y otra vez que su lucha es una lucha pacífica, se ha mostrado con la ciudadanía en las calles del pueblo, junto a los médicos y enfermos en hospitales públicos de nuestro país. Lo hemos visto en actos en universidades
demostrando que cuenta con el apoyo de los estudiantes. Lo hemos visto en las calles junto a vecinos, y lo que queda claro es que Juan Guaidó su vida no está amenazada por la ciudadanía, su vida no está amenazada por los venezolanos. Los únicos que hoy representan una amenaza, no solamente para la vida de Juan Guaidó, los demás diputados, sino de todos los venezolanos, son quienes están en el poder, son quienes están en Miraflores, que controlan todos los organismos de seguridad, que tienen bajo su mando a las Fuerzas Armadas en este momento y que han sido utilizadas en el pasado reciente para matar a la población. En lo que va de año, en lo que van de protestas, cerca de 50 personas han sido asesinadas en nuestro país por protestar, por alzar su voz. Y es una clarísima demostración de que los únicos que utilizan la violencia con fines políticos en Venezuela son quienes están en Miraflores. Diputado, además de que Juan Guaidó, desde que hizo ese juramento allí en Caracas de luchar por el rescate de la democracia en Venezuela, además de que el gobierno, el régimen, en este caso de Nicolás Maduro, su fuerza policial no lo haya capturado, ¿qué otra característica usted podría poner sobre la mesa que diferencie este momento que vive Venezuela, donde ya se habla de una transición política, a otros años anteriores? Tal vez el 2002, donde también hubo una sonada para que el otrora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, saliera del poder. ¿Qué me diría usted? Mira, en primer lugar, estamos viviendo una crisis sin precedentes en nuestro país, que ustedes lamentablemente conocen bien porque han visto las secuelas de lo que significa la ola y el éxodo de venezolanos que han salido a nuestras fronteras precisamente porque aquí no tienen futuro y ni siquiera tienen una garantía de vida. Eso no ocurría en el pasado, eso no ocurrió en el año 2002 con la misma intensidad que está ocurriendo en nuestro país en este momento. La situación económica es incluso hasta peor. La producción petrolera ha caído en más de un 60%, estamos hablando de una producción alrededor de 1 millón de barriles, es decir, no hay forma, no hay manera de que la situación económica y social se solucione en Venezuela. Al mismo tiempo, hoy la oposición cuenta con una legitimidad que viene dada por la Asamblea Nacional, institución que cuenta con el respaldo de más de 14 millones de venezolanos y que a su vez ha producido pronunciamientos en todos los continentes del mundo a favor del rescate a la democracia. Así que creo que el contexto, el momento, las condiciones son distintas para pensar que se trata de una situación similar. Y finalmente, como si fuera poco, no tenemos presidente. Nicolás Maduro no solamente no goza de liderazgo, sino tampoco goza de legitimidad. Y eso no era el caso del año 2002. Así que yo diría con mucha confianza, con mucha convicción, que en esta oportunidad las cosas son distintas. Tenemos un liderazgo nuevo, fresco, autóctono, original, y que realmente ha llegado a los corazones de los venezolanos, y por lo tanto creo que hoy la esperanza es muy clara en nuestro país de que las cosas definitivamente van a cambiar, y en lo personal pues les digo que mi responsabilidad dentro de la Asamblea Nacional de conducir y luego implementar un plan país que dé respuesta es otra característica que hace distinto este momento de otro. La oposición no solamente es oposición, es proposición, es propuesta, es visión, y es lo que estamos dando claro a la ciudadanía en este momento. Diputado, para finalizar, hablemos de la agenda. Hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció 2 movilizaciones, una el Día de la Juventud y la otra, ¿cuál será? Le dejo a usted las palabras. Bueno, lo que ha anunciado el presidente encargado Juan Guaidó el día de hoy es que a partir de este momento todo nuestro foco, toda nuestra acción va a ir direccionado hacia la ayuda humanitaria, hacia la necesidad de abrir un canal humanitario. Ya es hora de ponernos del lado de los que más lo necesitan. Los tiempos políticos van a una velocidad, pero los tiempos sociales y humanos van a otra, mucho mayor. Y en ese sentido nosotros queremos acompañar a todos aquellos venezolanos que entiendan que esta no es una lucha por un puesto o por un cargo, es una lucha por la vida, por la supervivencia de todos nosotros, y esa vida está ahí, está a nuestro alcance. Simplemente hay un obstáculo que es Nicolás Maduro, que no vamos a permitir que siga impidiendo que la ayuda llegue a Venezuela. Así que muy pronto estaremos anunciando las acciones precisas, pero sépanlo que a partir de este momento nuestro foco, nuestra energía va a estar direccionada a que esa ayuda humanitaria, a que la respuesta a nuestros problemas pueda llegar a las manos de quienes más lo necesitan. Bien, vamos a agradecer hoy a Juan Andrés Mejía, es el diputado de la Asamblea Nacional, además presidente de la Comisión Especial de Parlamentarios para diseñar y promocionar el plan de rescate de Venezuela. Diputado, gracias por compartir con nosotros estos minutos un día como hoy. A usted. Es un gusto. Y en Cúcuta, frontera de Colombia con Venezuela, también los venezolanos salieron a marchar en rechazo a Nicolás Maduro. También pues se pidieron a los militares apoyar al presidente interino Juan Guaidó. La concentración avanzó hacia el puente internacional Simón Bolívar. Jorman Leal tiene toda la información. Jorman, buena tarde.
Hola, buenas tardes. Los saludos desde el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hoy, 2 de febrero, se realizaron diferentes marchas en todo el mundo de los venezolanos para apoyar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Cúcuta y la zona de frontera colombo-venezolana no fue la excepción. Los venezolanos marcharon desde la ciudad de Cúcuta, se reunieron en la parada, se organizaron muy temprano y caminaron cantando el himno de Venezuela y otras consignas hacia el Puente Internacional Simón Bolívar. Allí se refirieron a la Guardia Nacional Bolivariana, quienes estaban en este punto fronterizo, y les dijeron que también necesitaban que se les unieran en esta lucha para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros venimos pidiéndole a las Fuerzas Armadas que permitan el acceso a este contingente de ayuda humanitaria que está pronto a llegar y que pronto la idea es repartirlo en los diferentes estados en Venezuela para calmar un poco la situación. En primer lugar. En segundo lugar, estamos pidiendo además que acepten como a Juan Guaidó como el presidente legítimo, además como comandante jefe de la Fuerza Armada. Y por supuesto, estamos sumados a la jornada de protesta mundial que se da el día de hoy para que la Comunidad Europea tome la decisión a partir del lunes, como lo ya nos anunció España, de sumarse al reconocimiento de nuestro presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Después de realizar estas consignas en el Puente Internacional Simón Bolívar, toda esta gran cantidad de venezolanos pues estuvieron aquí. Hubo algo de congestión y malestar en el paso fronterizo, sin embargo no se presentó ningún contratiempo. La consigna fue la misma, el apoyo a Juan Guaidó y la salida del régimen de Nicolás Maduro. Pues esta es la información que les presentamos desde la frontera entre Colombia y Venezuela para NTN 24. Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Jorman. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y en Bucaramanga, norte de Colombia, los venezolanos residentes en esa ciudad se concentraron para exigir que en su país haya elecciones libres y que regrese la democracia. Nuestro periodista Camilo Santos se tiene toda la información. Camilo, una muy buena tarde. Te escucho con atención. Carlos, muy buenas tardes. Pues precisamente me encuentro aquí frente al consulado de Venezuela en la ciudad de Bucaramanga con las personas, con los ciudadanos venezolanos que están realizando en estos momentos un plantón frente al consulado exigiendo retorne la democracia a su país. Muchos de ellos llevan ya varios meses residiendo en la ciudad de Bucaramanga y este es el lugar donde en las últimas semanas han hecho las diferentes concentraciones que se desarrollan también a nivel nacional. Estamos precisamente con asistentes a lo que es esta manifestación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí frente al consulado de Bucaramanga pidiéndole una vez más a esta gente que se acoja a la amnistía o que se devuelvan a Venezuela, porque hoy comienza una etapa muy dolorosa, pero la celebramos con alegría. Es un contraste, comienza nuestra libertad, ya no hay marcha atrás. Es inminente la salida de Maduro. Hay que darle las gracias al Parlamento Europeo por el apoyo que le está dando a Venezuela, a todos los países y a Colombia en especial, que nos han apoyado al nuevo presidente, y nosotros estamos aquí para ratificar el apoyo al presidente y decirle a todos que muy pronto regresamos a casa, felices y contentos. Ciudadanos del vecino país se reunieron aquí desde las 3 de la tarde. Estamos con más personas que participan a esta hora de la manifestación desde la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿cómo me va? Peticiones que hacen ustedes en estos momentos. Bueno, estamos pidiéndole a los funcionarios consulares que se plieguen al nuevo presidente, que desconozcan a Maduro, porque tenemos ya años de ineptitud e ineficacia en el país, lo que llevó a la catástrofe en que estamos. Queremos volver a nuestra tierra con una nueva esperanza, unos nuevos bríos, y los funcionarios consulares deben plegarse al nuevo presidente para que haya un cambio en el país. Ya es suficiente de tanta desgracia. No queremos una intervención que haga un baño de sangre, pero es que si no, lo estamos viendo que si estos tipos siguen empeñados en su delirio de grandeza, va a llegar eso. Entonces no lo queremos que el país transiga en democracia hacia un nuevo país, que podamos votar y que podamos expresarnos libremente, ¿sí? Y escoger a nuestros dirigentes de manera libre y democrática. Que vuelva la democracia y libertad, de lo que piden aquí desde la ciudad de Bucaramanga, ciudadanos venezolanos. Como lo dije anteriormente, este es una ciudad donde residen miles de ellos y que se reúnen aquí en estos momentos frente al consulado de Venezuela al oriente de la ciudad. Informando a esta hora, Camilo Santos para el Centro Internacional de Noticias. Camilo, gracias por ese completo reporte desde Bucaramanga. Una muy buena tarde, eso es el norte de Colombia. En otras ciudades del mundo, los venezolanos también salieron a las calles. El motivo, el mismo,
el cese de la usurpación, ayuda humanitaria y elecciones libres y transparentes en Venezuela. Vamos primero a Santiago de Chile. Los venezolanos que residen en la capital chilena, allí los ven, se tomaron las calles y se manifestaron a favor del presidente interino Juan Guaidó. Ahí está el grito de libertad desde la capital chilena. De América pasamos a Europa. Desde Ginebra, la diáspora venezolana reiteró su deseo de un cambio político en su país. Allí también presente el tricolor nacional, la bandera de Venezuela. Amigo, el pueblo está contigo. Centenares de venezolanos también se manifestaron en contra del régimen de Nicolás Maduro en Alemania. Allí tienen el momento en el que entonaban las notas del himno nacional de Venezuela. A ese santo nombre, templo de pavor. Y desde Barcelona, España, fue emotivo en este caso la participación de la reconocida pianista Gabriela Montero, pianista venezolana. Vamos a escuchar su mensaje al país y a sus hermanos que andan regados por todo el mundo. Escuchemos. La denuncia es indispensable en este momento tan crítico. Cada uno de nosotros debe de contrarrestar esa narrativa y alzar nuestra voz para que quienes sean parciales a sus ideologías por encima del bien de nuestro pueblo, finalmente se posicionen del lado de las víctimas y no de los victimarios. He constatado en estos años la increíble solidaridad, amor, sacrificio y el esfuerzo del cual somos capaces los venezolanos. Cada vez que se llama a una manifestación, hagamos todo lo posible por encontrarnos en estos espacios y mostrarle a quienes aún están en Venezuela que siempre los acompañamos. Mostrémosles al mundo que somos más, muchos más, los que deseamos un cambio definitivo en nuestro país por el bien de cada venezolano. Y sobre todo, mostremos nuestro apoyo a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Agradecemos infinitamente a todos los gobiernos, dirigentes políticos y medios de prensa que se han posicionado con nosotros en contra de la tiranía. Esta batalla no ha terminado y nuestra fuerza es imparable. Hoy más que nunca, el silencio no es una opción. ¡Viva Venezuela! ¡Bravo! Y previo al desarrollo de las manifestaciones, un general de división de la Fuerza Aérea reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Se trata de Francisco Esteban Llanes Rodríguez, el director de Planificación Estratégica de la Aviación Bolivariana. En un video, el oficial afirmó que el 90% de las Fuerzas Armadas venezolanas no reconocen a Nicolás Maduro. Se trata del militar de mayor rango en romper con el régimen y manifestar su respaldo a la transición democrática. Buenos días, pueblo de Venezuela. Soy el general de división Francisco Esteban Llanes Rodríguez, director de Planificación Estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar Bolivariana. Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad irritada y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y Dios no quiera de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado. Los compañeros demócratas de Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días 2 aviones listos. ¡Que se vaya! Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas, les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas todos en la Fuerza Armada y tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas. El tiempo de la patria es ahora. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó. Por una Venezuela democrática, triunfar. El dictador tiene 2 aviones listos. Pide que se vaya el dictador
era su comandante en jefe hasta ayer, tiene 2 aviones listos y pide que se vaya. Además, pide que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y esta fue la respuesta, ya la van a ver, de la aviación militar bolivariana. Tildó de traidor al general de división Francisco Esteban Llanes Rodríguez por apartarse del régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la decisión de un general activo venezolano, allí lo veían, de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo. Aseguró que este pronunciamiento generará un efecto dominó en las filas castrenses. Pero hoy, por ejemplo, uno de los generales de la Fuerza Aérea Venezolana reconoció a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, dando un gran ejemplo que yo estoy seguro va a generar un efecto dominó en todo el resto de las fuerzas armadas para que ese país permita que se acabe la usurpación del dictador que ha acabado con ese pueblo y en efecto los venezolanos recuperen la esperanza. Hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo duras declaraciones en contra de Nicolás Maduro y defendió la aplicación de sanciones contra la cúpula del régimen. Afirmó que las medidas adoptadas por diferentes gobiernos o contra el madurismo son necesarias para recuperar la democracia en Venezuela. Los dictadores que niegan ayuda humanitaria es a quienes deben condenar. Nadie es responsable por el sufrimiento del pueblo más que Maduro y su grupo criminal. Las sanciones aplicadas recientemente a los dictadores venezolanos son precisamente eso, sanciones que pretenden castigar a los violadores criminales de derechos humanos. No significa un embargo que prohíbe la compra de petróleo. Las sanciones significan que se traspasarán los ingresos petroleros a las manos correctas, del gobierno ilegítimo, criminal, al gobierno constitucional del presidente interino Juan Guaidó. La Secretaría General mantiene su firme apoyo al proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. Por lo tanto, apoya cualquier acción que dentro del marco del Estado de Derecho y del derecho interamericano acelere la democratización del país. Esto significa una oportunidad fundamental para que el pueblo venezolano recupere sus derechos y su bienestar. En los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Asamblea Nacional, único poder legítimo del país, designó representantes diplomáticos. Hablamos de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Chile, Honduras, Canadá y Perú. Esto con el fin de manejar las relaciones internacionales de Venezuela ahora y consolidar una transición democrática en el país suramericano. A esta hora nos acompaña Orlando Viera Blanco, representante del gobierno interino de Venezuela en Canadá. También es abogado, politólogo, ya lo ve en pantalla. Tenga usted una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Lo primero que quería preguntarle, por supuesto, bienvenido. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Canadá cuando usted se presenta como representante del gobierno interino de Venezuela? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, muy positivo. Muy rápidamente, apenas horas después de la designación, hemos sido contactados por representantes de Cancillería y del gobierno canadiense para comentarnos que comenzarán los procesos del placer, del beneplácito, obviamente cumpliendo los protocolos que en Canadá son sumamente formales en virtud de que estamos en presencia de una monarquía constitucional donde hay que agotar todo un protocolo de aceptación, pero ya hemos recibido incluso invitación para estar como delegados el próximo lunes en lo que será la reunión del Grupo de Lima en Ottawa, de manera que todo avanza con normalidad. Es decir, el gobierno de Canadá ahora mismo no tiene relación con la representación diplomática, digamos, llamémosla así, de Nicolás Maduro. Bueno, debemos recordar que hace un par de años el gobierno de Canadá le pidió el retiro del embajador que estaba aquí en Canadá y ciertamente no tenemos en este momento sino representación consular. La embajada está acéfala de misión del jefe de la misión diplomática.
que usted reciba el beneplácito del gobierno, usted va a asumir funciones, el control de todo el tema consular también allí en Canadá? Bueno, normalmente quien recibe el beneplácito, el placer como jefe de misión diplomática, se encarga igualmente de asumir la jefatura de la misión consular, la cual, por cierto, no estamos en una situación de choque ni de contención. Por el contrario, lo que tenemos es que armonizar, digamos, un trabajo consular en beneficio de los venezolanos, que desde hace años viene siendo una situación a lo menos débil y precaria en términos administrativos, no en términos de trato, porque también hay que decir que han recibido un trato decente y respetuoso los venezolanos, según yo mismo lo he podido manifestar en este caso en el consulado de Montreal, ¿no? Ahora, hablemos del plan. ¿Cuál es el plan ahora que Venezuela tiene, o el gobierno interino de Venezuela tiene nuevos representantes diplomáticos? ¿Cuál es la hoja de ruta para el beneficio de Venezuela, de la democracia y, por supuesto, económico también? Claro, hay un plan, primero que nada, de orden humanitario. Sí. Recordemos que por mucho tiempo y durante lo que ha sido la crisis humanitaria en Venezuela, el exmandatario Maduro ha bloqueado de manera injusta la entrada de ayuda humanitaria de todos estos países. Canadá es un champion en human rights y es también un país que ha manifestado interés absoluto de ayudar humanitariamente al país, de enviar implementos, medicinas, y esto es una de las bases de esta misión diplomática. Obviamente también será nuestra misión tratar de proteger el derecho de refugio y de asilo de los venezolanos en el exterior, que han encontrado de pronto cierta opacidad en el entendimiento de los funcionarios de inmigración sobre pues, la real situación crítica en Venezuela. Finalmente, es el restablecimiento de posibles programas y de posibles, digamos, intercambios económicos, incluso académicos y culturales, que vienen estando muy sujetos y dependientes de lo que el régimen de Caracas quiso en cuanto a dependencia ideológica y pliegues políticos. Hablemos también de la posición que tiene el gobierno de Canadá frente al régimen de Nicolás Maduro, que se niega a la convocatoria de elecciones libres y transparentes, como por ejemplo exige la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición en este momento, a esta hora, del gobierno de Canadá? Canadá apuesta por la restauración de la democracia en Venezuela, por el restablecimiento del Estado de Derecho, de los principios republicanos y del orden de la ley. Canadá, por el tiempo que yo tengo aquí, ha hecho expediente de lo que ocurre en Venezuela en términos de derechos humanos. Y es un país, una democracia muy solvente y muy cuidadosa de lo que es el respeto de estos derechos humanos en el mundo, y en este caso en Venezuela, de tal manera que en ese sentido Canadá siempre ha sido coherente y consistente en entender que en Venezuela se ha venido en un proceso de descomposición grave, no solamente de la afectación de derechos humanos de los venezolanos, sino además ahora de un proceso muy grave, muy delicado en cuanto a la condición humanitaria y la integridad de los venezolanos en nuestro país. Eso es Canadá, y es fundamental porque Canadá, yo diría, es la que ha liderado el Grupo de Lima. Señor Viera, voy a rescatar de esta conversación que hasta ahora llevamos usted y yo. Usted dice, no estamos en una posición de confrontación, venimos a representar a Venezuela. O sea, mientras Nicolás Maduro dice que Estados Unidos, Canadá, Europa quiere invadir, aplastar a Venezuela, darle un golpe de Estado, usted está hablando en otro tono. Y eso quería preguntarle, dentro de esa forma de ser suya, ¿ha intentado tener algún tipo de comunicación, relación con la gente que está en este momento ejerciendo funciones en los consulados, por ejemplo? No, aún no hemos hecho esa aproximación. Hemos estado preocupados en preparar la agenda del día lunes en Ottawa. Hemos atendido el envío de la solicitud de placet por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Cuando le digo que la posición del gobierno interino de Guaidó no es confrontacional, es entender que vamos a una nueva etapa.
El estilo de una nueva etapa en Venezuela no puede seguir siendo un estilo de confrontación, un estilo sumacero de lucha de clase ni de lucha entre los venezolanos. Ya usted ha visto que ha habido un entendimiento en mucho del personal consular de quien de pronto entender y atender es el nuevo presidente de la República. Yo creo que el único que no termina de comprenderlo es precisamente el exmandatario Nicolás Maduro. Y con esto debemos aclarar que el mundo sí lo entendió. La verdad que así se está asumiendo esta situación y así nosotros en lo personal lo vamos a asumir en Canadá. Es tiempo de empezar a construir la República sobre la base del entendimiento ciudadano y civilizado. Es Orlando Viera Blanco, representante del gobierno interino de Venezuela en Canadá. Y le quiero agradecer, por supuesto, que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Es un gusto, una feliz tarde. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Y vamos a revisar datos que tienen que ver con la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que casi 1000 personas fueron detenidas en Venezuela en los últimos 10 días del mes de enero. Además, manifestó su alarma ante la represión masiva contra manifestantes. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, las autoridades habrían detenido entre el 21 y el 31 de enero de este 2019 a un total de 943 personas en al menos 22 estados, que es casi todo el territorio venezolano, de los cuales más de 80 son menores de edad. Nos acompaña a esta hora Delsa Solórzano, es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, además es vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios, ya la ve en pantalla. Diputada, una buena tarde, bienvenida. Conversar contigo y saludarte. Es un gusto, diputada, como siempre. Quería preguntarle, primero, por supuesto, por esos números. Casi 1000 personas detenidas en 10 días, los últimos 10 días del mes de enero. Y yo quería preguntarle por la condición de ellos, en qué condiciones están detenidos, si tienen acceso a un proceso judicial justo en medio de este torbellino político que vive Venezuela, donde hay un gobierno que se autoproclama legítimo, que es el de Maduro, y un gobierno interino como el de Juan Guaidó, que se parece un poco más a lo que dice la Constitución venezolana. ¿Cuál es la suerte de estas personas? Comenzando por el tema de Juan Guaidó. Juan Guaidó es presidente de Venezuela porque así lo ordena la Constitución. Esto no es un asunto de autoproclamaciones, como algunos han dicho, tampoco es un asunto de imposiciones, ni es un asunto antidemocrático. Muy por el contrario, es el cumplimiento estricto al marco constitucional. El artículo 233 de nuestro texto fundamental señala que ante la ausencia de presidente electo, que es el caso que estamos viviendo hoy, automáticamente debe asumir la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional. De tal manera que es un asunto que opera de pleno derecho y nosotros somos ciudadanos apegados a la Constitución y es lo único que nosotros enarbolamos, nuestra Constitución. Y enfrentamos a un régimen armado, un régimen que utiliza toda la fuerza punitiva del Estado para matar, para perseguir, para amedrentar, y de allí la oportunidad de tu pregunta. Más de 900 personas privadas de su libertad durante una semana apenas que llevamos de manifestaciones pacíficas en las calles de Venezuela. Todas ellas, por cierto, pertenecen a los sectores más pobres, más populares de nuestra nación, porque en efecto la protesta social se ha mezclado con la protesta política y el venezolano que decidió protestar porque no tiene medicinas, ni comida, ni agua, ni luz, sabe que el único responsable es el sátrapa de Miraflores. Y entonces han salido a manifestar a las calles a decir al mundo que no queremos más a Maduro usurpando el poder, y están presos muchos de ellos. Han ocurrido cosas tan irregulares como detenciones de niños de 12 años de edad. Nosotros llegamos a contabilizar 84 niñitos detenidos. Varios de ellos han sido puestos ya en libertad condicional. Imagínese usted, bajo régimen de presentación, un niñito de 12 años. Así estamos hoy en Venezuela. Hay otras audiencias de presentación ante tribunales que, a pesar de que la Constitución obliga que la misma sea dentro de las 48 horas posteriores a la detención, la realidad es que en estados como Falcón, por ejemplo,
los privados, los detenidos el 23 de enero, ya estamos en febrero, por Dios, los detenidos el 23 de enero hasta ayer no habían sido presentados en tribunales. De tal manera que estamos hablando no solamente de prisioneros políticos, sino de ciudadanos a los que, además del derecho a la libertad personal, a varias libertades individuales, se está violando de manera absoluta y flagrante el derecho a la defensa. Un detenido, diputada, no haya sido presentado, detenido el 23 de enero, no haya sido presentado al día de hoy, 2 de febrero, eso evidencia que no hay un debido proceso justo en Venezuela para estas personas. ¿Eso no se puede convertir en un boomerang para de alguna manera frenar, diputada, la movilización que es masiva en estos momentos en contra del régimen usurpador de Nicolás Maduro, como dice la oposición? Evidentemente no la ha frenado, cada vez las manifestaciones son más grandes. Hoy hicimos una manifestación que francamente yo siento que a todos nos impresionó. O sea, no había una sola calle, una sola avenida, por lo menos en la ciudad capital donde yo me encuentro, donde se pudiera transitar. Todos se empataron avenidas enteras unas con otras. La gente llenó las autopistas, las calles, las avenidas. Esto no hay venezolano hoy que se haya quedado en su casa. Y eso no solamente en la ciudad capital, en todo el país. El pueblo de Venezuela en su totalidad, a plenitud, está colmando las calles de nuestra nación, pidiendo cambio, pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo comida, pidiendo medicinas, pidiendo canal humanitario y pidiendo que se vaya el sátrapa de Miraflores. Diputada, un juez que en una audiencia, violando la Constitución, las leyes vigentes en Venezuela, ordene, por ejemplo, la detención, la privación de libertad o la presentación cada cierto tiempo de un menor de edad, ¿está incurriendo en delito, en falta? ¿Tendrá algún día que pagar por esto? Está incurriendo en grave delito. La privación ilegítima de libertad de nuestra nación es un delito establecido en el Código Penal, sin perjuicio, por supuesto, de la violación a los derechos humanos que constituye esto, por la innumerable cantidad de derechos que viola una persona que dice que es juez y hace cosas como esa. En primer término, obviamente, una persona, un niñito de 12 años, en nuestra legislación al menos, es completamente inimputable, entonces mal podría dictársele una medida privativa de libertad, y sin embargo está ocurriendo. Los jueces están convalidando eso. Lo que tendría que ocurrir es que si un juez recibe un niñito de 12 años detenido, tiene la obligación este juez de liberarlo inmediatamente y de abrir las investigaciones penales, civiles o administrativas contra un funcionario que haya practicado una detención como esa. Pero no es ello lo que está ocurriendo en su mayoría es que los jueces, los fiscales presentan a los niñitos y los jueces acuerdan privativas de libertad o medidas sustitutivas con presentación cada 15 días a unos niños. Es una barbaridad lo que está ocurriendo aquí. Ese juez, ese fiscal, ese funcionario, en fin, todos los operadores del sistema de administración de justicia que se están prestando para ellos van a ser juzgados. Y nosotros queremos decirles, ellos lo saben, esto ya cayó. A Maduro no lo quiere nadie. A esta dictadura le quedan horas. Es momento, es tiempo de que usted se ponga del lado correcto de la historia, que no es otro que el lado del pueblo y no frente al pueblo, y se sume a nosotros en esta lucha, como hoy lo hicieron varios funcionarios policiales de la Policía Nacional Bolivariana y también de la Guardia Nacional, que hoy han hecho una manifestación extraordinaria en 2 estados del país, o en varios estados del país, donde han marchado junto al pueblo y se han negado a reprimir. Quería preguntarle también por eso, diputado. Hoy se dio un pronunciamiento de un general de división de la Fuerza Aérea Venezolana. Llama a desconocer a Nicolás Maduro y reconoce en este caso la legitimidad del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Ustedes esperan que en momentos como este, cuando ustedes están diciéndole, ojo, están cometiendo delito, van a ser juzgados, esto se está acabando, ¿ustedes esperan que esto se convierta en un efecto dominó dentro de las filas de la Fuerza Armada Venezolana? Sí, en efecto, es que eso es lo que debería ocurrir, porque además esos funcionarios militares herederos de libertadores, eso nos dijeron a nosotros, que tenían como divisa el honor y que además eran simplemente héroes, porque venían directamente del ejército de Bolívar, de Miranda. Tienen que ponerse del lado del pueblo, ya basta.
Ya basta, y por eso nosotros desde la Asamblea Nacional estamos dándoles todas las garantías judiciales, procesales, constitucionales necesarias para que sepan que si actúan conforme a lo que manda el 333 de la Constitución y el 328 que los debe guiar a ustedes, herederos de libertadores, pues van a ser vistos como tales y no como asesinos que tengan las manos manchadas de sangre. Además, diputada, qué irónico que en Venezuela, cuando uno ve la represión, cuando uno lo ve desde fuera y dice, bueno, una persona que está protestando porque no tiene medicinas, porque tiene hambre, porque no tiene salud, y van y lo reprimen, le están violando los derechos humanos 2 y 3 veces. 2, 3 y 5 veces. Yo siempre digo que en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Aquí se viola desde el derecho a la identidad, porque aquí no tenemos cédula, no tenemos pasaporte, aquí desde el derecho a la identidad. Aquí usted nace y usted ve en los sectores populares, tú lo sabes bien, que nuestros niñitos no tienen ni siquiera partida de nacimiento cuando nacen, porque tienes a una madre o a un padre que no tiene acceso al transporte público, que está viendo cómo brega la comida, que no tiene medicinas, que no tiene servicios. Es decir, nosotros vivimos anclados en el siglo XIX, en el principio del siglo XXIX, y así mismo consiguió Chávez su modo de ver y de hacer la política, conforme a las montoneras del siglo XIX que marcaron la historia de Venezuela. Una última consulta, porque sé que usted está pendiente, es muy movida en las redes sociales, movida por supuesto con los movimientos sociales en Venezuela. Quería preguntarle por las imágenes que mostró el canal del Estado Venezolana de Televisión hoy en esa concentración, en esa movilización de Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que lo que mostraban en la cajita, como ven ustedes, amigos televidentes, nuestra pantalla dividida en este momento, en un lado estoy yo, en otro está la diputada, nuestra invitada, esas imágenes no eran precisamente del día de hoy. ¿Usted cree que eso ocurrió? Sí, definitivamente. Es que no había manera ni siquiera de que nadie llegara a ese lugar donde ellos estaban, porque todo el país estaba en la manifestación en respaldo al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional. Es vergonzoso. Hace unos días pusieron imágenes donde estaba un parlamentario, un joven parlamentario del chavismo, el PSUV, que se llamó Robert Serra, al cual lamentablemente asesinaron hace tiempo. Y bueno, pusieron unas imágenes donde estaba Robert Serra y resulta que ese joven tiene tiempo asesinado. A esos niveles de desesperación hemos llegado. Hemos visto llegar al gobierno a unos niveles de desesperación donde utilizan las imágenes de las marchas nuestras, de la alternativa democrática, para decirle al mundo que es el respaldo a Nicolás Maduro. Pero felizmente el mundo sabe ya lo que está pasando en Venezuela. Y si hay alguien en el mundo que no ha despertado y no ha reaccionado, me refiero a algún gobierno del mundo que no haya reaccionado o despertado, quiero que sepa ese gobierno que tiene las manos manchadas con la sangre de los venezolanos. Bien, quiero agradecer a Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, además vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos Parlamentarios. Diputada, como siempre es un gusto, tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, un abrazo. Un placer. Así vamos a la segunda pausa aquí en la tarde fin de semana de NTN24. Recuerde que estamos en Twitter, @latardenetn24, @CESánchezM. Hay más temas en minutos, quédese con nosotros. Seguimos hablando de Venezuela. Diariamente se registran protestas ante la escasez de agua, una situación que lleva a los ciudadanos a ingeniárselas para sortear la crisis. Los habitantes de algunos sectores denuncian que la poca agua que llega a sus hogares es turbia y además maloliente. Las autoridades han dicho que la crisis se debe a una fuerte sequía en el país y a labores de mantenimiento. Para hablar de este tema nos acompaña José María de Viana, ingeniero civil y expresidente de Hidrocapital. Bienvenido a NTN24. Ingeniero, lo primero, en Caracas las familias denuncian que reciben agua una vez a la semana y por 1 hora. Quería preguntarle si esto es realmente lo que pasa. ¿Esta es la realidad de la familia caraqueña hoy día? Durante los últimos 20 años ha habido un proceso de colonización de esas empresas por personas de muy escasa formación técnica. Personas que además dedicaron esas empresas a otra labor, que era una labor proselitista de carácter político, de carácter partidista, de carácter ideológico. Y olvidaron que la razón de ser de esas empresas es prestar servicio a la gente. Pues hoy tenemos
como expresión de esto, no solamente los sistemas físicos están dañados, sino los sistemas institucionales. Las empresas de servicio correspondientes se han descapitalizado en personas y se han descapitalizado económicamente. Ingeniero, dígame algo, ¿a qué se debe esta escasez? ¿Deficiencia estructural de los acueductos del país? El agua es turbia, el agua tiene malos olores, evidentemente que en esas condiciones el agua no es potable. Pero el problema no está en que eso ocurra así eventualmente, sino que de forma continua. Y yo diría que el otro elemento que es válido tanto para la cantidad de agua como la calidad es que hace años las empresas de servicio no dan respuesta al ciudadano. ¿Me explico? Cuando el ciudadano hace un reclamo, en este caso es un reclamo vital, porque es un derecho fundamental recibir agua de buena calidad, que el agua es vida. Es indispensable que de parte del prestador de servicio haya una respuesta que además incluya alguna esperanza. Pues tenemos años en que estas empresas simplemente no están respondiendo, le están pidiendo a los ciudadanos que se conformen, que se acostumbren a una situación, y eso es inaceptable para los venezolanos. Este pueblo es pacífico, pero es profundamente digno y no acepta que su calidad de vida expresada en la calidad de agua que recibe en su casa sea de mala calidad. Entonces, uno de los reclamos fundamentales de la amargura y el dolor y de la tristeza de los venezolanos en esta época es que a través del agua y del deterioro de ese servicio entienden que hay un problema de deterioro general en su calidad de vida. Entonces, ingeniero, se debe a la falta de mantenimiento. Bueno, el talento fue expulsado justamente de esas empresas. No se utilizó la capacidad de ingeniería nacional y es más, se olvidó y se desoyó la opinión técnica que decía, mire, las obras tienen que hacerse con detalle. En resumen, yo le quería decir que el problema fundamental que afecta a todas las ciudades está asociado con un tema de mantenimiento de los sistemas existentes, que los sistemas originalmente han sido construidos con excelente ingeniería y con la mayor calidad de ingeniería mundial. Eran sistemas altamente robustos, pero también sometidos a tantos años de maltrato operacional y de falta de mantenimiento, tenemos estos resultados. Señor De Viana, ¿el personal a cargo del servicio de agua en Venezuela, le pregunto, está capacitado para garantizar la calidad, la distribución de este que es el preciado líquido para la vida? Problemas que pueden ser resueltos en relativamente corto plazo. Estamos hablando de rehabilitar sistemas existentes. No estoy hablando en lo absoluto de sistemas nuevos. Poner a funcionar los sistemas existentes a plena capacidad, a la capacidad que teníamos hace 20 años, resolvería el 90% del problema que tienen las grandes ciudades venezolanas. Eso está asociado con una inversión de cierto tamaño, pero que se puede realizar en relativamente corto tiempo. En la mayoría de los casos, en menos de 180 días, estos sistemas podrían ser rehabilitados. Pero es que para rehabilitar no es suficiente tener dinero, es necesario tener talento. Y eso es un poco lo que está fallando. Entonces, en resumen, tenemos varios problemas. Tenemos un problema de fuentes que han debido entrar en funcionamiento y no entraron. Ese es un segundo problema. Durante estos 20 años también se gastaron 10 mil millones de dólares en obras de infraestructura. La mayoría de ellas están fuera de servicio o no sirvieron absolutamente nada. Quiero agradecer a José María De Viana, ingeniero civil, además expresidente de Hidrocapital, por estos minutos para la tarde, fin de semana. Ingeniero, hasta la próxima, una muy buena tarde. Vamos a avanzar nosotros ahora a México, donde pese a la explosión de un ducto, son muchas las tomas clandestinas de combustible. Esta semana se registraron en Hidalgo nuevas explosiones en ductos perforados de los que se robaba combustible. La interrogante, ¿qué puede hacer el gobierno para detener esta emergencia? Solo del 7 al 27 de enero se han detectado 1.684 tomas clandestinas de combustible, así lo informó la Secretaría de Defensa Nacional. Según datos oficiales, se han localizado 293 tomas, 184 de ellas en el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, donde se ha identificado que está la mayor cantidad de tomas clandestinas entre las localidades no localizadas y no reportadas. Dan, en este caso, un total de 636. El resto
de tomas no localizadas se deben a que el sistema no es tan preciso y no da la ubicación exacta. Las autoridades en México comenzaron a tomar el control de estas tomas clandestinas, de los miles de litros de hidrocarburos, vehículos robados y todo lo que representa la lucha contra el robo de gasolina, como pues ya se conoce en este caso en el país, que es un mercado negro lo que existe. Desde la Ciudad de México a esta hora nos acompaña Luis Emanuel Sada, consultor político, además analista. Bienvenido, una muy buena tarde. Muy buena tarde, Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Luis Manuel, a mí me angustia estos datos y quería verificarlos contigo, por supuesto. Ya los vamos a poner en pantalla. Producción, le pido por favor que me repita el material del gol para compartirlos con nuestro invitado el día de hoy. Se han detectado solo del 7 al 27 de enero, es decir, 20 días, 1.684 tomas clandestinas de combustible en el país. ¿Estos datos son certeros? Así es, Carlos. Y efectivamente, como lo ha mencionado el presidente López Obrador, son menos las tomas que existían antes. Sin embargo, existe un grave problema aquí en México y todo se debe principalmente a una cuestión de impunidad, Carlos. Ahora, pero esas mafias funcionan, trabajan como, por ejemplo, opera el crimen organizado, es decir, los narcotraficantes en México, es decir, ¿es una estructura tan organizada como esa? ¿Se puede comparar? Yo te diría que realmente, Carlos, el problema no solamente son los grupos del crimen organizado, sino, como te lo comentaba previamente, un tema de impunidad. Y a lo que voy es, si tú viste los videos de la explosión que hubo recientemente en el estado de Hidalgo, ves a personas que son de la comunidad, hay jóvenes, hay niños llenando sus garrafas con este combustible, pero no nada más eso, sino que en el estado de Puebla también es el secreto a voces que la comunidad entera se dedica a este tipo de actividades. No necesariamente tiene que ver con un tema de bandas del crimen organizado, desafortunadamente, Carlos. Son comunidades desasistidas por el gobierno. Son comunidades desasistidas que desafortunadamente tienen carencias económicas, pero además, sumado a un tema de impunidad en donde no hay detenidos, en donde no hay responsables, pues efectivamente, si no tienes la capacidad de hacer las detenciones y la inteligencia de seguridad, la gente va a ver que es un negocio redituable y lo va a hacer, Carlos. Me voy a quedar todavía en el gobierno anterior, no en el de Andrés Manuel López Obrador, sino en el de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había impunidad en esa administración? Y ya vamos a hablar del gobierno de Peña Nieto, de López Obrador. Yo creo, Carlos, que el problema es un problema estructural de inteligencia en nuestro país. Te voy a poner un ejemplo muy claro. De entrada, aquí en este país, entre las distintas provincias que acá les llamamos estados, no hay una coordinación efectiva de intercambio de comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo cometo un crimen en la provincia o en el estado de Tamaulipas, que se regula a nivel local ese delito, va a ser muy difícil que en otro estado, como es el de Veracruz, sepan si yo cometí un delito en el estado de Tamaulipas, Carlos. Ahora, entra el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, y dice, esto no es un tema punible, lo que usted dice, hay impunidad, pero para Andrés Manuel López Obrador no hay que ponerle penas a personas que, como usted sí me lo confirma, han estado desasistidas por el Estado mexicano. ¿Cómo ves este plan y esta política de Andrés Manuel López Obrador para abordar esta problemática que pudiera derivar en tragedias como la que vimos en este ducto de Hidalgo? Creo yo, Carlos, que la estrategia del presidente no es de mala voluntad. Creo que realmente él sí tiene un interés de acabar con el problema. Sin embargo, en mi percepción, creo que es una estrategia poco adecuada. Y me explico un poco mejor. El presidente lo que quiere hacer es centrarse en las carencias económicas de esta comunidad. Y para ello propuso un plan en el que les va a dar hasta 8,000 pesos a cada familia que está en esas zonas. 8,000 pesos, para ponerlo en contexto, son alrededor de $400 al mes. Entonces, el presidente está partiendo de un tema de buena voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, aun y cuando creo que sí puede haber familias que quieran desistirse de este crimen, habrá muchas otras y muchos otros grupos que lo seguirán haciendo, Carlos. No creo que sea la estrategia más prudente en este momento. Es decir, debe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementar también un plan de seguridad en los ductos para evitar que el crimen organizado, que otras estructuras, no familias necesitadas, puedan ingresar también a este negocio o se apoderen del negocio. Claro, Carlos, porque imagínate tú esto, tenemos más de 17,000 kilómetros en oleoductos en todo el país. Dime tú cómo van a poder monitorear en patrullas o inclusive con helicópteros todos estos kilómetros de ductos, Carlos. Aquí el tema es que necesitas tener un sistema de inteligencia efectivo que identifique precisamente cuáles son las familias, cuáles son los grupos delincuenciales, hacer las investigaciones y las detenciones y a la vez establecer un verdadero régimen de Estado de Derecho, en donde la gente sepa que el que la hace la paga. Ahora, ahí hay un tema de asistencialismo en lo que propone también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es pagar. Te quería preguntar, ¿cuánto es el sueldo mínimo ahora mismo en dólares en México? El sueldo mínimo en dólares anda alrededor de $4.50 al día. 4.50, 3... O sea, está por encima de 1,000. ¿De 1,000 pesos al mes? ¿Cuántos en dólares? ¿Cuántos en dólares? En dólares al mes son aproximadamente $150 al mes. Ah, no, entonces está entregando un subsidio, te escuché decir, de $400 a las familias. Así es. Es decir, le está dando más de 2 sueldos mínimos. Así es, Carlos. Eso es un peligro, digo yo, en temas de cómo va finalmente a mantener esa estructura de mantenimiento de familias pobres, que es una responsabilidad además del gobierno. Tiene que darle atención. Ahora te voy a poner un caso muy, muy sencillo con unas cuentas aquí, Carlos. ¿Sí? Imagínate tú que el presidente le quiere dar 8,000 pesos a cada familia. Al final te hago el cálculo en dólares. Sí. Además, hizo un programa para que personas que manejen las pipas en donde se transporte el combustible ganen alrededor de 29,000 pesos al mes. Sumado a eso, imagínate tú que una familia reciba 10,000 pesos al mes por parte del crimen organizado para estar pendiente de todas estas rutas. Esto estás hablando de que al mes una familia podría estar recibiendo más de $2,000 al mes, Carlos. Es decir, estás creando incentivos perversos. Sí, se caería el plan del gobierno. Exactamente. Por completo, entiendo. Bueno, una situación complicada, un tema de seguridad. México vivió esta tragedia pues horrible de la explosión de este ducto y se han registrado más explosiones y el llamado, por supuesto, es que las autoridades puedan abordar esta situación lo más pronto posible. Quiero agradecer a Luis Manuel Sada, consultor político y analista, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Mañana los salvadoreños acuden a las urnas para elegir, en este caso, al próximo presidente de la República. Esta contienda electoral ocurre 27 años después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de 12 años entre el gobierno y la guerrilla. Vamos a saludar a esta hora a Salomón Rugamas, periodista de nuestra cadena aliada Megavisión, quien tiene información sobre lo que va a suceder mañana en las urnas de votación. Salomón, buena tarde, adelante. Hola, Carlos Eduardo Sánchez, un placer saludarte. Me encuentro en el complejo educativo Concha Viuda de Escalón, uno de los principales centros de votación de la capital salvadoreña, San Salvador. Te cuento que es parte de los 1.596 recintos electorales que a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde van a recibir a los salvadoreños para expresar su voluntad en las urnas y elegir al próximo presidente de la República. En este lugar le corresponde votar al candidato a la presidencia del FMLN, el partido oficialista, Hugo Martínez, y al alcalde también, Ernesto Mason. Comentarte también que hay un amplio dispositivo de seguridad tanto al interior de los recintos electorales como en los alrededores para garantizar desde ya la seguridad de los paquetes que van a ser utilizados en estos comicios, como también el día de la elección, este domingo, va a haber una amplia presencia de la policía para garantizar la seguridad de los electores. También ya se vive el ambiente electoral, los partidos políticos están ya concentrados en los alrededores de los centros de votación y por supuesto esto va a ser parte del ambiente que se va a vivir durante la elección de este domingo. Este es mi despacho, con esto regreso a la señal hacia el estudio principal de NTN 24. Adelante. Salomón, una muy buena tarde, gracias por ese reporte. Vamos de nuevo a la pausa aquí en la tarde fin de semana, quédese con nosotros, ya regresamos. El frío extremo que ha azotado el medio oeste de los Estados Unidos
ha dejado una veintena de muertos e infinidad de imágenes muy llamativas. Una de ellas se registró en la ciudad de Chicago. Allí residentes locales compartieron en redes sociales el momento en que un barco rompe a su paso el agua congelada de un río en el centro de la ciudad. Muchos habitantes de los estados afectados temen que se produzcan inundaciones dada la cantidad de nieve y de hielo que se ha acumulado desde que empezó la ola de frío ártico. Y hoy se celebra el Día de la Marmota en los Estados Unidos. Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, salió esta mañana de su guarida en Pensilvania y dio su pronóstico para la llegada de la primavera al país. El animal no vio su sombra, lo que según la tradición pronostica una pronta llegada de la primavera a la Unión Americana. Se trata de una tradición que data de 1887. El diario Washington Post celebró el anuncio de Phil, pero lamentó que las marmotas realmente no puedan predecir el clima. En Brasil, hoy ascendió a 121 el número de víctimas mortales que ha dejado hasta el momento el colapso de una presa de residuos minerales en el estado de Minas Gerais, esto en el sudeste de Brasil. Al menos 226 personas continúan desaparecidas, mientras los equipos de búsqueda continúan en la zona del desastre para intentar recuperar los cuerpos de los fallecidos. iFestival Imagina el Mundo. Continúa el iFestival 2019 con los escritores más reconocidos del momento de América, África y Europa. Esto se desarrolla en Cartagena, Colombia. Tenemos cobertura especial de NTN24 y Noticias RCN con nuestros enviados especiales Santiago Giraldo y José Manuel Acevedo. Una muy buena tarde para los dos. Muy buenas tardes. Continuamos con esta cobertura especial al lado hoy de José Manuel Acevedo. Hola, José. Santiago, qué gusto estar compartiendo este cubrimiento con usted para todos los televidentes de NTN24. La mecánica cuántica sigue llevando al mundo a un ritmo vertiginoso. La medicina e inclusive la tecnología han llegado a sufrir grandes cambios, José Manuel. Sí, sin duda. José Ignacio Latorre fue uno de esos autores que habló de inteligencia artificial, de mecánica cuántica, como señala Santiago Giraldo, porque de todos estos temas se ha discutido en los últimos días aquí en el iFestival. En la voz de José Ignacio Latorre, las complejidades de la mecánica cuántica se traducen a explicaciones claras y amenas. Podremos empezar, por primera vez en la historia de la humanidad, a calcular la forma de contrarrestar enfermedades. Hasta la fecha no hemos calculado, hemos probado, hemos hecho prueba y error. Anoche mantuvo concentrado a un público de 250 personas deseosas por saber qué nos depara la llamada era cuántica. El impacto del vínculo con la inteligencia emocional a futuro no va a ser con personas, es con robots, con cosas. Me deja mucha emoción, mucho optimismo, muchos sueños por ver. Tengo 77 años, no voy a ver muchos, pero vienen cambios extraordinarios. El físico español resolvió algunas dudas y puso a los asistentes a pensar en lo que anuncia como la segunda revolución cuántica. Pues cada vez es más difícil definir el camino, o sea, el camino va a ser muy diferente, muy complicado porque las cosas andan muy rápido. Lo que hoy es un minuto, mañana va a ser menos de un minuto. El tiempo cada vez es más rápido, es real. Y todo cambia. En la ciencia los avances para acabar con la pobreza son infinitos y sobre todo también que va a ayudar a hacer al mundo más productivo, lo que significa que la gente va a poder trabajar menos y tener más horas para tener una mejor calidad de vida. Latorre habló de los problemas éticos que plantea la invención de inteligencia artificial y de una batalla geopolítica que estaría gestándose por crear el primer computador cuántico. Me preocupa pues cuál va a ser el futuro de la humanidad si no tenemos unos gobiernos responsables que sepan manejar esta tecnología de la manera adecuada. Pero a mí me parece lamentable que se pierda, que haya tanta gente que se siente sola viendo 7.000 millones de habitantes
y que seamos desplazados los seres humanos a veces por una máquina en el tema emocional. En el tema científico me parece un gran avance, me parece fabuloso. Con cada explicación abrió nuevos interrogantes, muy a tono con el enfoque de su libro, Cuántica, tu futuro en juego. Pues Santiago, seguiremos muy atentos aquí de toda la información. Hoy es un día bien interesante con charlas, por ejemplo, de la directora de RCN Radio en Colombia, Yolanda Ruiz, con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, alrededor de su libro, y también con el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Y a las 9 de la noche, gran concierto en el Teatro Adolfo Mejía con David Sánchez, este saxofonista, ganador del Grammy en 2018. Esto es todo por ahora desde Cartagena de Indias. Nos vemos más adelante con esta cobertura especial de Noticias RCN NTN 24 del Live Festival 2019.